Continuamos en nuestro curso de redacción de cartas y oficios. El tema que abordaremos el día de hoy es reglas ortográficas sobre el uso de la G y J. Bueno, vamos a ir viendo. Como podemos observar, la confusión se causa, bueno, cuando el sonido de la G es ante E o I, ¿sí? G, ¿por qué? Cuando está ante A o la letra U, suena suave, ¿sí? Es ga, go, gu o G y Ji, ¿sí? Es en estas sílabas, G, Ji, en las que nos causa confusión si se escribe con J o con G, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, nuestra regla número 1, que nos dice que todas las palabras que comienzan o terminan por geo se escriben con G, ¿sí? El prefijo geo pues es de origen griego y significa perteneciente o relativo a la tierra. Por ejemplo, geología, geografía, geológico, geocéntrico, geodinámica, ¿sí? Todas en su significado, como se puede observar, ¿sí? Tienen algo relacionado con la tierra, ¿sí? Geología, ciencia que trata de la forma exterior e interior del globo terrestre, ¿sí? Aquí vemos geografía, ciencia que trata de la descripción de la Tierra, ¿sí? Entonces, todas las partículas que comienzan por geo, ¿sí? Se escriben con G. Nuestra regla número 2 dice que por regla general, gen se escribe con G, ¿sí? Aquí observamos que no importa que vaya al inicio, que vaya en medio o que vaya al final de la palabra, ¿sí? Simplemente cuando tenemos este sonido de gen, vamos a escribirlo con G, se escribe con G, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, generoso, inteligente, gendarme, gentilicio, agencia, imagen, margen y origen, ¿sí? Entonces, aquí observamos que la sílaba gen, ¿sí? Se escribe con G, ¿sí? No, no importa inicio, en medio o final de palabra. Nuestra tercera regla del uso de la G nos dice que las voces que comienzan por G se escriben con G. Por ejemplo, gesticular, gestión, gestionar, gestor y gesto. ¿Sí? Aquí tenemos gest, gest, gest. Que comienza, ¿sí? La regla número 4 nos dice que las terminaciones gerar, ger y gir se escriben con G. Tenemos aquí excepciones a esta regla. Por ejemplo, estas palabras desquijerar, brujir, tejer y crujir, así como sus compuestos y derivados, ¿sí? Ejemplo de estas terminaciones gerar, ger y gir: recoger, acoger, fingir, elegir, proteger, ¿sí? Coger, exigir, dirigir, ¿sí? Tenemos aquí muchos ejemplos con estas terminaciones: ger, gir y gerar, ¿sí? La regla número 5 del uso de la G nos dice que los verbos terminados en giar y las palabras relacionadas con ellos se escriben con G. Por ejemplo, contagiar, elogiar, presagiar y refugiar, ¿sí? Aquí los verbos terminados, terminaciones en giar, ¿sí? Muy bien. Nuestra regla número 6 del uso de la G nos dice que después de al, an y ar se escribe G, excepto las palabras aljerife y aljibe, ¿sí? Aquí tenemos álgebra, algodón, ángel, argentino y argolla, ¿sí? Aquí, como les mencionaba, no tenemos duda, no nos causa confusión. ¿Por qué? Porque al ir a la G seguida de la O, el sonido es suave, ¿sí? Sería go. Bueno, es go. Ga, go, gu es suave, jeji es fuerte, ¿sí? Entonces aquí, pues, algodón, ángel, argentino y argolla. La regla número 7 del uso de la G nos dice que las palabras que comienzan por legi o legis se escriben con G. Aquí también tenemos una excepción, que es la palabra lejitos, ¿sí?
Por ejemplo, legítimo, legislativo, legislación, legión, legible, legislatura. ¿Sí? Entonces aquí las palabras que inician con legi o legis se escriben con G, excepto la palabra lejitos. ¿Sí? Aquí, bueno, podemos observar la definición. Bueno, la palabra legis tiene su origen en el latín y significa ley. ¿Sí? Actualmente está incorporada en el español y forma palabras en las que actúa como prefijo. ¿Sí? Aquí tenemos estos ejemplos. La regla número 8 nos dice que las palabras terminadas en algia, que significa dolor, logia, que significa tratado o estudio, gente y gencia, se escriben con G. Por ejemplo, neuralgia, ¿sí? Teología, pedagogía, nostalgia, vigente y agencia. ¿Sí? Entonces aquí vemos, de acuerdo a su significado, bueno, pues la primera palabra, neuralgia, dolor provocado por nervios, ¿sí? Dolor provocado por nervios dañados o irritados, sería su significado. Entonces tiene relación, ¿verdad? Con dolor. Teología. Proviene del griego Dios y estudio, ¿sí? Entonces aquí sería estudio, tenemos esta logia. Logia, aquí sería, bueno, aquí sería la terminación logia, ¿verdad? Para que esté relacionado, es un tratado o estudio, ¿sí? Proviene del griego Dios y estudio, teos y logo o ciencia de Dios. Es el estudio de la teología, es un discurso que tiene sus condiciones, reglas, etcétera, ¿verdad? Pedagogía. Sí, vamos a ver si tiene relación. Vamos a comprobar. Sí, claro que sí, ¿verdad? Ese estudio. Pedagogía es una ciencia social enfocada en la investigación y reflexión sobre la educación, ¿verdad? Entonces aquí vemos el porqué. Aquí la terminación guía, la terminación logía, que significa estudio o tratado, pedagogía también, y la terminación gente y gencia, ¿sí? Esas son terminaciones. Nuestra regla, bueno, aquí con estas reglas, la número 8 de la terminación algia, logia, gentigencia, terminamos la regla sobre el uso de la G. ¿Sí? Como podemos observar, miren, aquí nos especifica, pues son terminaciones, ¿sí? Y se relaciona con dolor, con tratado, con estudio, etc. Aquí son inicios, ¿sí? Legi o legis, también son después de al, an y ar. Cuando nos dice aquí, después, pudiera ir, no importa el orden, ¿sí? Pudiera ir al inicio, al medio o al final, pero bueno, aquí simplemente tenemos al inicio ejemplos, ¿verdad? Los verbos terminados, aquí las terminaciones gear, ¿sí? Y las terminaciones gear, gerigir, las voces que comienzan por gest, aquí también, gesticular, gestión, etcétera. Y por regla general gen, ¿verdad? Aquí la sílaba gen, que no importa también, como ya les mencionaba, si va al inicio, en medio o al final de la palabra. Y pues las palabras que comienzan por geo, que vemos en su significado que tiene relación con la tierra. ¿Sí? Serían nuestras reglas del uso de la G. Y pues vamos a continuar con las reglas del uso de la J. ¿Sí? Aquí, bueno, vamos a ver nuestra regla número 1. Nos dice que los verbos terminados en gear y jar se escriben con G, con J, perdón, con J, ¿sí? En todas las formas de su conjugación. Aquí recordamos que los verbos terminados en gear son con G, pero aquí vemos que gear y jar van con J, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el ejemplo, canjear, trabajar, granjear, bajar, flojear, esponjar, ojear y rebajar. Nuestra regla número 2, dice que se escribe con J las palabras terminadas en gero, gera y gería, ¿sí? Por ejemplo, relojero, relojera, relojería, granjero, mensajero, viajero, ¿sí? La regla número 3 del uso de la J nos dice que los verbos terminados en
que los verbos terminados en decir, ducir y traer llevan J en el pretérito de indicativo, ¿sí? Y en el pretérito y futuro de subjuntivo. Aún delante de y de y la i, ¿sí? El verbo traer, aquí tenemos su conjugación en pretérito de indicativo, que sería yo traje, tú trajiste, él trajo, nosotros trajimos, vosotros trajisteis, ellos trajeron, ¿sí? Entonces aquí vemos que este verbo de traer, en esta conjugación de pretérito indicativo, de pretérito subjuntivo y futuro subjuntivo, en su conjugación se escribe con J, ¿sí? Yo trajera, tú trajeras, él trajera, etcétera, ¿sí? Futuro subjuntivo, yo trajeré, ¿sí? Aunque se escucha raro, ¿verdad? Pero bueno. En el verbo decir también, ¿sí? Tenemos el verbo decir. Yo dije, tú dijiste, él dijo, nosotros dijimos, vosotros dijisteis, ellos dijeron. En el pretérito subjuntivo sería yo dije, que yo dijera, que tú dijeras, que él dijera, ¿sí? Entonces aquí, esta sería su conjugación. Entonces, es el verbo decir, ducir y traer. Nuestra regla número 4 nos dice que las palabras terminadas en AG se escriben con J. Aquí tenemos algunas excepciones, que son 3 palabras, que es ambajes, enalaje e hipalaje. Y ejemplos relacionados a esta regla, que con palabras terminadas en aje, serían viaje, salvaje, lenguaje, aprendizaje, vendaje, ¿sí? La regla número 5 nos dice que las palabras que comienzan por eje se escriben con J. Tenemos excepciones aquí también, 2 palabras, egeo y egerio. Tenemos ejemplos relacionados a la regla, ejecutante, ejecución, ejecutivo, ejercitador, ejemplar, ejercicio. Y tenemos, bueno, esas serían nuestras reglas, perdón, ¿sí? Aquí, como podemos observar, son solo 5 reglas y que nos permiten identificar cuándo se escribe G o cuándo debemos escribir J dentro de las palabras, ¿sí? Cuando su sonido sea G ante E o ante I. Hay algunas palabras homófonas con J y G, ¿sí? ¿Qué son las palabras homófonas? Ah, pues palabras que se escuchan igual, pero tienen diferentes significados. En este caso, tenemos la primera palabra, que es gira, que significa inflexión del verbo girar, o sea, dar vueltas. Por ejemplo, la luna gira alrededor de la Tierra. Gira con J significa excursión y comida campestre, pedazo de tela que se rasga, ¿sí? Nos fuimos de gira a un ranchito muy cercano a Villas de Carua. Ingerir, tenemos ingerir con G, su significado es introducir por la boca alimentos u otras sustancias. Ingerir con J, de injertar, meter una cosa en otra. Vegete, del verbo vegetar, vivir de un modo meramente orgánico. Y vejete con J, de viejo o anciano, ¿sí? Tenemos aquí otras. Agito del agitar, ¿sí? Del verbo agitar. Y agito diminutivo de ajo, con J. Jeta con G es el gentilicio de un pueblo, es Cita, al este de Dacia. Y Jeta con J, hocico del cerdo. Jineta con G, su significado es mamífero carnívoro. Y jineta con J, arte de montar a caballo, ¿sí? Ok. Entonces esas serían las palabras homófonas sobre el uso de la G y la J, ¿sí? Bueno, cualquier duda, me manda un mensajito y pues les enviaré la actividad correspondiente. Gracias.